frontal ascendente, la representación esquemática de la cara, la lengua, es sumamente más extensa que aquella que en el resto del homúnculo de Penfield. En la cara interna, en tanto, está la representación esquemática desde la pelvis hasta los pies. Entonces, esto es pues el músculo de Penfield, tanto en la función motora, en rojo, y en la función sensitiva, de donde van a llegar las diferentes formas de sensibilidad, tacto, dolor, temperatura, propiocepción, pasando por el tálamo y luego se integran en la corteza sensitiva en la región parietal. Muy bien, vamos a ver específicamente al tratar de la vía motora voluntaria que se ubica en el área 4 de Brodmann. Las fibras luego van a ir en su descenso a confluir hasta la región diencefálica, cercana a los ganglios basales y al tálamo, y entre ellos es que van a ir descendiendo. A esa región, ya las fibras motoras que están separadas, por llamarles así, en el homúnculo de Penfield, a ese nivel se le llama la cápsula interna. Luego en su descenso van a ir, como están observando, en el pie del pedúnculo cerebral, es decir, el pie del mesencéfalo, van a ir entre las fibras, ya se separan un tanto a nivel de la protuberancia entre los núcleos del puente, y luego se ubican en la pirámide vulvar. Debo de reparar algo muy concreto, de que el número de axones que hay en la pirámide vulvar no coincide necesariamente con el número de células piramidales de Betz en el área 4 de Brodmann. Y se han hecho investigaciones en tal sentido a la fecha, de tal manera de que se propone y se ha reproducido actividad motora voluntaria y bien o movimiento mediante la estimulación cortical, fundamentalmente en la corteza parietal, incluyendo la temporal también. Son las más frecuentemente donde también habría actividad motora voluntaria. Al estar en la pirámide vulvar es que un porcentaje, un tercio de los axones continúan todavía hasta la médula espinal, y ese haz se llama el haz piramidal directo, en tanto que los 2/3 de los axones se van a decusar, que es el haz piramidal cruzado, y luego van a ir obviamente finalizando para inervar y producir la acción del haz anterior de la médula espinal, ¿no? Y a sus diferentes niveles, y producirse la actividad motora voluntaria. Veremos ahora qué es lo que ocurre cuando hay una lesión en la corteza misma, cuando la lesión está en la cápsula interna, o bien cuando está en el decurso del tronco encefálico, al hablar del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Entonces, así tenemos que el síndrome piramidal, por llamarle así, o el síndrome de la vía córtico-espinal, o el síndrome de las fibras motoras voluntarias, pueden producir de un lado parecias, no necesariamente parálisis total, porque en la corteza no se produce una parálisis total. Las parálisis dentro del síndrome piramidal se producen en forma segmentaria en la corteza. Cuando toma, obviamente, por diferentes patologías la cápsula interna, entonces se produce toda una hemiplegia contralateral, obviamente por lo anteriormente mencionado, y se acompaña del incremento de los reflejos en el transcurso, diríamos, del desarrollo de la patología. Cuando uno explora, va a encontrar que existe hiperreflexia. En el momento que ocurre el trastorno, por ejemplo, mediante un ictus, un infarto cerebral, fundamentalmente, por poner un ejemplo, no va a encontrar usted hiperreflexia de inmediato, sino tiene que pasar aproximadamente 2 semanas para que se complete el síndrome piramidal, que es parecia parcial en la corteza motora o segmentaria, parecia total o parálisis en la cápsula interna, la presencia de reflejos aumentados, el aumento del tono muscular en los segmentos braquiales y crurales, y la presencia en los miembros inferiores de signos patológicos como son el signo de Babinski a nivel de la planta del pie, y en los dedos de las manos el signo de Home. Muy bien, eso es lo que podríamos decir de la actividad motora voluntaria, que es algo bastante sencillo. Vamos a hablar ahora de lo que es el aspecto sensitivo, pero para hablar de la sensibilidad es necesario que se tenga en cuenta la concepción de los dermatomas. Los dermatomas lo consideramos, generalmente trato de que ustedes aprovechen
al máximo aprovechen el esquema que tienen ahí. Entonces, una forma fácil de recordar los dermatomas es, si yo estoy, digo, hasta el cuello, estoy puesta hasta C3. Si estoy hasta el hombro, estoy hasta C4. Si estoy hasta el brazo, el antebrazo es C5. Y cuando ya estoy en la palma de la mano, estoy hasta C6 y C7. Luego, por la cara interna del miembro inferior, estamos yendo a C8. Y así vamos descendiendo los dermatomas y como puntos referenciales podríamos tener que a nivel de las mamilas esté 5, a nivel de la región umbilical esté 10, nivel umbilical. Ya cuando llegamos a la región púbica esté 12. Y bueno, en esta región luego pasamos al área inguinal, como estamos observando ahí, con segmentos, diríamos, oblicuos, y tendríamos en una forma sucesiva, L1 sería el área inguinal, donde están las ingles. L2 es la parte antero interna superior del muslo. L3 es la parte antero interna media del muslo. Y luego tenemos L4, parte antero interna inferior del muslo, cara anterior de la rodilla y la cara antero interna de la pierna. L5 es la cara externa de la pierna y la cara dorsal del pie. Y luego tenemos que los segmentos sacros, S1 hasta S5, tenemos lo que llamamos el área perineal o el área perianal, el periné, ¿no? Esa es la región de la cauda equina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir cuando se produce una lesión? En la médula espinal estamos hablando. Los niveles de lesión tenemos que precisar. Una lesión total, no estamos hablando de lesiones parciales, sino totales, una lesión a nivel de la médula cervical, por ejemplo, a través de un traumatismo por accidente, traumatismo vértebro-medular, produciría, pues si es cervical, para cuadriplegia con anestesia en esa región y, por cierto, al comprometer la función ventilatoria, el paciente puede fallecer porque quedan sin efecto, diríamos, la función de la motilidad a nivel del tórax y el diafragma también se compromete. En cambio, las lesiones a nivel dorsal producen paraplegia, con pérdida de movimiento, evidentemente, y alteraciones de la sensibilidad del cuerpo. Ahí ustedes observarán en una forma rostro caudal que lo que está teñido de violetita, esto es para indicar el nivel sensitivo por una lesión a nivel cervical, es cuadriplegia con anestesia. Por debajo, en señal de naranja, las lesiones a nivel dorsal son paraplejías con alteraciones de la sensibilidad. Y finalmente ustedes ven ahí que estamos llegando hasta el cono de la médula espinal para terminar en el firum terminale, que, donde ya no hay, evidentemente, médula espinal, sino raíces espinales que van a configurar desde L2 a S5 lo que se llama el síndrome de la cauda equina o de la cola de caballo, también así traducida. Muy bien, entonces a continuación nada más se puede hablar y puedo mencionar y se le recordar porque esto lo han llevado de alguna manera ya en el capítulo de neurología en semiología. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una lesión a nivel de la cola de caballo, en la cauda equina? Y hay ciertas patologías que hemos observado en la práctica que tenemos hospitalaria en diferentes sedes y muy en particular en el Hospital Nacional de Mayo hemos encontrado mucha patología en esa región. Entonces hay que darle importancia a este síndrome que está configurado por las raíces de L2 hasta S5. Una lesión en ese lugar produce progresivamente lesiones, una paraplegia, pero la paraplegia en la medida que no hay médula espinal es flácida y sin reflejos. Puede iniciarse la patología con dolores lancinantes, evidentemente lumbosacros. Y como recordamos hace algunos minutitos, de que también van a inervar las regiones esfinterianas, va a haber incontinencia esfinteriana. Cuando uno explora la sensibilidad a nivel de la región perianal, el periné, hay anestesia en esa región. Por eso se le llama también anestesia en silla de montar. Pues bien, esta patología puede verse hoy por hoy que en el mundo entero existe pandemia, no solamente del virus del que estamos, que todo el mundo está, creo que
sacudido por la pandemia del COVID. Bueno, también ha habido sigue la patología que afecta con mucha frecuencia a esta región, es un germen oportunista, un virus oportunista dentro de la infección por VIH, que es el citomegalovirus. Con frecuencia, el agente oportunista, el citomegalovirus, afecta a esta región de la caudequina, y por consiguiente hay que considerar la posibilidad de que el paciente esté infectado no solamente por VIH, sino que además está complicado, es decir, que ya está en condición de SIDA, o sea, del síndrome de inmunodeficiencia. Un tumor sí vale la pena precisar en esa región, como es el crecimiento del revestimiento ependimario. Y este va a ir produciendo progresivamente en su descenso, va a ir afectando hasta las raíces de la caudequina, es decir, hasta las raíces del E2 a S5. El ependimoma. Y la conclusión sería que de estas dos entidades que acabo de mencionar, no hay ningún signo medular. Todo es raíces nerviosas nada más. Muy bien, y vamos a recordar un tanto los síndromes sensitivos. Si yo tengo una lesión, evidentemente, tengo que determinar. Si tengo dolor en el cuello, tengo que explorar una raíz, lógicamente, nerviosa, tanto sensitiva como en el aspecto motor, como por ejemplo a nivel de C3. Pero yo tengo que explorar no el cuello propiamente dicho, sino la región posterior, a nivel de la columna vertebral. Si es que hay patología en esa región, y mucho, hay artrosis con frecuencia, hay pinzamientos discales en ese nivel también, y muchas veces el paciente está quejando del dolorcito en el cuello, pues es necesario explorar a ese nivel. No les hablo necesariamente con imágenes, con tomografías o resonancia magnética. Los dedos de las manos pueden perfectamente, presionando nada más en las regiones laterales del cuello, y provocar dolor. Ya eso le está diciendo a usted de que hay algún elemento, evidentemente, de carácter sensitivo, de que está reproduciendo el dolor. Bueno, una cosa será el síndrome radicular, otra será el síndrome cordonal. Ustedes recordarán que tenemos cordones en la médula espinal, desde la región cervical hasta la región dorsal, el cordón anterior de la médula espinal, el cordón posterior de la médula espinal y los cordones laterales. Conforme vamos ascendiendo y estamos hablando de síndromes sensitivos, ya no habrá solamente síndrome radicular de raíz nerviosa, síndrome cordonal, sino que la diferente forma de sensibilidad, unas son directas, otras se cruzan, va a llegar hasta núcleos del tálamo. El tálamo tiene numerosos núcleos, pero hay uno especialmente en el cual va a confluir todas las vías que en forma ascendente hacen su sinapsis en la región del tálamo, y de ahí se proyectan hasta la corteza sensitiva, que es la corteza parietal. Finalmente, como estamos viendo ahí, es la corteza parietal. Veremos cuáles son las características y algunas patologías que pueden ilustrar este aspecto de tocar el tema de los síndromes sensitivos. Ahí tenemos, por ejemplo, a una señora que tiene la región que está inervada por el trigémino, la rama oftálmica del trigémino hacia el lado izquierdo, y ustedes verán unas vesículas en esa región. En tanto que en el lado derecho hay un paciente varón que tiene un cavum excavatum como malformación congénita, y debajo de ellas vemos vesículas, zona eritematosa, y si estamos viendo ahí ilustraciones que van a provocar posteriormente dolor intensísimo. Ustedes saben de que el virus de la varicela, cuando nos afecta a nosotros, no desaparece, sino que se encuentra alojado en el ganglio de la raíz. Cuando baja el sistema inmunológico, es decir, hay inmunodeficiencia por diferentes condiciones, no solamente por el virus de la inmunodeficiencia, puede ser el mismo estrés provoca, está comprobado, una baja en el sistema inmunológico. La diabetes mellitus provoca definitivamente baja en el sistema inmunológico. Las enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, el síndrome de Sjögren, provocan baja de defensas, y en esas condiciones el virus de la varicela, entonces podríamos decir que está en una condición de reactivación.
y de tal manera que en el ganglio donde esté ubicado va a provocar las imágenes que ustedes están viendo en este momento en la dama y en el varón. El dolor es intensísimo, muchas veces ha pasado ya la fase de la lesión de la piel y a veces puede dejar secuelas o puede no dejar secuelas. Y al no dejar secuelas, el paciente entra más en ansiedad porque dice, yo ya he desaparecido, pero sin embargo sigo teniendo dolores intensísimos. Son dolores tan intensos que los anestésicos comunes no frenan el dolor. Hoy por hoy se está utilizando la pregabalina, antes se utilizaba la carbamazepina para el tratamiento del dolor neuropático, estamos hablando ahí. Y cuando hablamos de dolor neuropático tenemos que emplear el término alodinia. La alodinia viene a ser una condición tal en donde un estímulo que puede ser sumamente leve, el contacto nada más, el soplo de un viento nada más, provoca dolor. Es decir, no es un estímulo doloroso, sino otro tipo de estímulos que provocan dolor. Y de esa manera he definido lo que se llama alodinia, al poner como ejemplo en el síndrome radicular el herpes zóster. Entonces, acá vamos a ver, veremos otro ejemplo. Perdonen ustedes. Bien, ahora sí. Observen ustedes, este es un corte anatomopatológico donde están viendo la médula dorsal porque están las hastes laterales. Y observen ustedes que la tinción oscura está indicando que la sustancia blanca es completamente normal. En tanto que las regiones pálidas, como ustedes ven en el cordón posterior fundamentalmente, los cordones posteriores están afectados. Y esto es lo que se observaba en pacientes que fallecían por lo que antes se denominaba la tabes dorsal. Estábamos hablando de la sífilis. Hoy por hoy hay también patologías que afectan los cordones posteriores. Son numerosos los que afectan los cordones posteriores. Tenemos, por ejemplo, la anemia megaloblástica puede provocar síndrome cordonal posterior. ¿Y cómo es la semiología del paciente con lesión en los cordones posteriores? Primero que tienen dolores en ese dolor. El dolor puede ser neuropático. El paciente pierde todo tipo de información propioceptiva y por consiguiente cuando camina no lo hace de una forma correcta, ¿de acuerdo? Sino que tiene que ampliar la base de sustentación. Al ampliar la base de sustentación, o sea, es una marcha atáxica, se denomina, en donde las pruebas de coordinación pueden estar normales en el sentido de tocar el talón con la rodilla y por la tibia. Eso es normal, pero el paciente, uno se da cuenta que tiene un síndrome coronal posterior porque cuando se nos presenta o cuando vamos a visitar, le decimos que se pare y se coloque en posición de pie, se observa que de inmediato hay apertura de los miembros inferiores y el paciente se inclina un tanto y con la visión compensa este defecto. Esto lo observamos hoy por hoy, por ejemplo, en patologías, no necesariamente que tiene que ser la sífilis, sino, ya mencioné, la anemia megaloblástica es una condición, como también otra patología que está comprometiendo a la patología por el virus de la inmunodeficiencia humana. Aquí tenemos que quizá repetir con calma, con tranquilidad, ¿cuáles son las manifestaciones del compromiso coronal posterior? Primero son dolores que espontáneamente pueden ocurrir. Segundo, es una sensación de anestesia que tienen y sin embargo no están anestesiados completamente. Usted estimulan con un algodón, estimulan con un alfiler, el paciente lo siente. La alteración va a ser sobre todo la sensibilidad profunda. El colocar un diapasón en los malleolos, en las tibias y en las rodillas, el paciente no va a percibir, es decir, va a tener apalestesia. Estos son componentes del síndrome cordonal posterior, antes de entrar al síndrome talámico. Cuando ustedes movilizan el dedo gordito, el ortejo de los pies, igualmente y le piden al paciente que él responda si está hacia arriba o hacia abajo, el paciente no va a tener la posibilidad de responderles adecuadamente.
puede quedarse evidentemente en una condición de mutismo porque no sabe hacia dónde está. Es decir, se ha perdido el sentido de posición. Dos aspectos entonces, la apalestesia, que viene a ser la ausencia de la percepción de las vibraciones de un diapasón, y de otro lado la anestesia posicional. De esta manera hemos pretendido de que se comprenda de que van a tener pacientes evidentemente en el momento que lo tengamos, y no sabemos hasta cuándo será esto, en donde, pero ustedes pueden hacer la prueba, ¿no?, en sus casitas, y pueden explorar los síndromes coronales posteriores si es que alguno de ellos lo tuviera, cosa que creo y no deseo de que esto ocurra. Las vías sensitivas van a ir hasta, como mencioné, hasta la región del tálamo, y ahí tenemos una señal, es un corte, diríamos, rostro caudal del tálamo, estamos pasando por el cuerpo calloso, e inmediatamente ahí está la cavidad ventricular, los ventrículos laterales, y hay una señal oscura. Y es para hablar del síndrome talámico. El síndrome talámico está asociando a lo que Deyerin y Roussy determinaron en pacientes que, ya sean infartos o hemorragias, provocaban en el paciente toda una anestesia total. Lo curioso era que el paciente con el ictus isquémico o bien hemorrágico, supongamos que ahí está en el lado izquierdo, y estamos frente al paciente, es un estado imaginatorio el que estoy empleando. El paciente lo que va a tener, si ustedes exploran, desde el rostro hasta el pie, va a estar completamente anestesiado para el tacto, dolor, temperatura, propiocepción, sentido posicional. Entonces, y de otro lado, si tomara un tanto la cápsula interna, el paciente tendría una hemiparesia, si el compromiso es parcial. Si toman la cápsula interna que está muy cerca, entonces tendría hemiplejía contralateral. Si la lesión está en el lado izquierdo, por consiguiente, las alteraciones de la sensibilidad son, evidentemente, al explorar, serían en el lado, si está en el lado izquierdo, en el lado derecho. Igualmente, si el compromiso de la cápsula interna sería una hemiplegia derecha. Ese es después el síndrome talámico de Deyerin-Roussy, donde, en resumen, hay anestesia total para todas las formas de sensibilidad. Sin embargo, el paciente se queja de dolor paroxístico ante cualquier estímulo. Y esto se debe a que, evidentemente, la información sensitiva no solamente se queda en el tálamo, sino que se proyecta hasta las regiones parietotemporales, fundamentalmente. Y no olviden que cada acto que uno tiene, hay una huella amnésica. Ustedes en este momento, si están utilizando una mano, están sentados, ¿de acuerdo? No están poniendo necesariamente voluntad frente a esa condición, es involuntario. Esto es de que muchos de nuestros actos ya han sido aprendidos y existen los mecanismos neuronales como para que automáticamente uno pueda coger, por ejemplo, su celular. De acuerdo, acá tengo a mi hijo, por ejemplo, al frente, está cogiendo el celular, pero no está necesariamente pensando. Y si lo hace automáticamente, tantas veces lo hace de que el cerebro es así. Le recomiendo a aquellos que tienen una información a través de la televisión, en DirecTV hay un programa que se llama el ABC del cerebro, que créanme que les va a servir de mucha ayuda en ese sentido de información a la fecha, porque esos son trabajos que están siendo efectuados en países altamente calificados a nivel de la información científica. Bueno, y luego tenemos aquí una imagen en un sentido sagital, y estamos haciendo alusión a una de las tantas patologías que son defectos congénitos de nacimiento, como que observan ustedes ahí, por ejemplo, a una médula espinal en cuyo centro se observa una señal hipointensa o oscura, a manera de un tubo de flauta, diríamos que la flauta mielias médula espinal. Se observa también algunos de un paciente, de una dama, se observa protrusión discal. La protrusión discal va a ocasionar evidentemente, sobre todo compromiso de sensibilidad. El paciente se va a quejar, si es a nivel cervical, fundamentalmente tendrá dolores en los dermatomas correspondientes.
Pero este ejemplo lo hago con el propósito de que sepan ustedes que hay pacientes que congénitamente, que empiezan de muy niños, con alteraciones tanto sensitivo-motoras mixtas, y que cuando se hace un estudio con resonancia magnética se observa esa señal hipointensa alrededor del epéndimo. Entonces, eso es lo que es la siringomielia. Entonces, la siringomielia va a reproducir en el niño, en el infante, en el adolescente o hasta en el adulto, porque puede ser un proceso progresivo y crónico, trastornos tanto sensitivos como motores. Muy bien, considero de que la segunda parte, el segundo aspecto del tema que se me ha asignado el día de hoy incluye el examen neurológico. El examen neurológico empieza desde el momento de que uno va a explorar secuencialmente una forma bastante, diríamos, ordenada. En ese momento, por ejemplo, espero que todos ustedes estén en un buen estado de alerta. Si están en un buen estado de alerta, podrán entonces escuchar, podrán comprender, podrán analizar. Es decir, conciencia es darse cuenta de algo. Y el examen neurológico empieza, obviamente, explorando, observando, ya sea en forma particular, cuando se tiene un paciente, ya sea en una sala de un hospital o ya sea en una emergencia. Lo primero que tienen que, antes de explorar, acercarse para cualquier tipo de patología, es darse cuenta cuál es su nivel de conciencia. Un paciente que está orientado en tiempo, espacio y persona y le responde con rapidez, de acuerdo como por ejemplo hoy día martes 8 de diciembre del año 2020 y son las 9:30 minutos, pues este paciente está orientado en tiempo. Yo estoy en mi casa, evidentemente, pues está orientado en su lugar, ¿de acuerdo? Y en su persona también, si yo les digo que tengo 71 años de edad, que ya soy jubilado y que tengo aproximadamente cerca de 50 años, y si créame, esto es una verdad y alguien lo comprueba de alguna manera, pues mi estado será de estado de lucidez. Si en este momento yo les digo de que ya ha habido cambio de ministro del Interior, entonces están ustedes atentos a la información. Eso es cierto, pero ya han puesto a otro ministro del Interior. Yo no tengo por qué hacer adjetivar acá ni tener opiniones con respecto a ello. Entonces digo, este paciente está completamente lúcido y me responde en una forma adecuada. Bien, entonces pasamos del nivel de conciencia sensorial, que es estado de despertar con respuestas rápidas, es un estado normal. Si la persona, y lo voy a mimetizar a través del verbo, le responde de esta manera: mire, doctor, hoy estamos martes 18 de diciembre del año 2020 y me siento bastante mejor de lo que ya estaba. Notarán ustedes de que lo que he hecho es reproducir la lentificación del proceso del pensamiento. Por consiguiente, el paciente está bradipsíquico, pero no está confundido. La confusión mental se da cuando el paciente responde de una forma inadecuada y, por ejemplo, dice, bueno, yo le pregunto, ¿puede responderme hasta rápidamente? ¿Cómo está usted, señor? Yo me siento muy bien y, sin embargo, él puede estar en su cama, en su casa, o puede estar en la cama de un hospital, ¿no? Y me dice, hoy día, a ver, yo que me habla de una forma un tanto entrecortada, como que diera tiempo para dar respuesta a las preguntas que le hago. Le digo, ¿qué hace usted acá? Me dice, bueno, yo estoy enfermo. ¿Y tiene, qué cosa es lo que usted tiene? Bueno, sí me han traído y así. Su hablar no es completamente fluido, homogéneo. Ese paciente está, de hecho, en un estado y desorientado fundamentalmente, está en estado de confusión mental. Si a ese estado de confusión mental le agregamos que está confuso el paciente y de otro lado nos damos cuenta que en lugar de dirigir su mirada hacia uno que lo está entrevistando, dirige la mirada a otro lugar. Puede ser la pared del frente cuando está en una cama, puede ser al techo, puede ser al piso, es decir, ya no está dirigiendo la mirada hacia uno y de otro lado comienza a hablar solo o comienza a observar sus miembros y a tocar sus miembros.
Es decir, ya está probablemente bajo el influjo de ciertas alucinaciones. Es sencillo decir entonces que el paciente está ya no solamente confuso, sino que está en estado delirante. La presencia, pues, de alucinaciones visuales, auditivas, sensoriales, forma parte de lo que se llama el síndrome de delirio, en donde además de confuso está con alucinosis, entonces se llama delirio. Si el paciente, sus respuestas son completamente lentas, son completamente incoherentes y pierde el nivel de conciencia sensorial, sino que da la impresión de que se está, entre comillas, durmiendo, el paciente de por sí ya le está dando los datos semiológicamente de que está entrando en estupor. Tienen que tener ya mucho cuidado y de inmediato tomar las medidas necesarias, obviamente para saber cuál es la condición por la cual el paciente ha ido empeorando y está estuporoso. Las patologías son variadas intracranealmente. Pueden ser hematomas epidurales, hematomas sudurales, pueden ser tumores, meningiomas, gliomas. Bueno, la patología es múltiple. Entonces, ustedes tienen que seguir a su paciente en cuanto al nivel de conciencia. Bien, delirio, estupor, y cuando no hay respuesta alguna a ningún tipo de estímulo, como por ejemplo el acercarse al paciente que está en el cúbito dorsal. Usted se acerca, está con los ojos cerrados, luego presiona los arcos superciliares con el pulpejo de sus dedos pulgares y no hay respuesta. Hay una maniobra que es el pellizcamiento de las mamilas también, o bien la fricción del manubrio esternal, y el paciente no se provoca una respuesta refleja, porque no va a ser refleja cognitiva, entonces el paciente está en otro grado ya perjudicado, estaría ya de delirante, pasaría a estado de estupor, y después será la ausencia completa de todo tipo de estímulo que produce el despertar, es el estado del coma. Muy bien, y así hemos tocado el estado mental del paciente, pasando de lucidez, pasando a nublación, confusión mental, delirio, estupor y coma. Bueno, en este momento, ahí hay en la tercera línea de lenguaje. Creo que el que habla está empleando un lenguaje relativamente articulado, una forma considero correcta. Trato de tener fluidez, evidentemente, y para eso activo constantemente mi región prefrontal para el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo en la mayor parte de personas, ahí está en el área anterior, el área motora de Paul Broca, que es la que yo estoy utilizando constantemente. En tanto que ustedes están utilizando el área sensorial de Wernicke, que está en la región temporoparietal posterior del hemisferio izquierdo. Está en la área de Karl Wernicke, mediante el cual ustedes están en la condición de no solamente escucharme, sino de comprenderme. Entonces, parte del examen neurológico es el determinar si el paciente tiene capacidad de comprensión, tiene capacidad de expresión fluida y en una forma adecuada, tiene capacidad de repetir, es decir, la exploración está orientada a determinar si el paciente tiene algún tipo de afasia. Las lesiones en el hemisferio izquierdo pueden producir, si es en el área anterior, afasia motora, o es la afasia de Broca. Si es la lesión en el área posterior, temporoparietal, parieto-occipital del hemisferio izquierdo, entonces el paciente está imposibilitado de comprender, no comprende absolutamente nada y sí puede expresarse completamente, pero se expresa en una forma descontrolada empleando lo que llamamos parafasias. Las parafasias pues son una particularidad de la afasia de Wernicke. Entonces tenemos dos tipos ya de afasias, la afasia, la primaria, la afasia motora, la segunda es la afasia sensorial. Y el fascículo de conducción de las dos áreas que están entrelazadas, cuando se afecta el fascículo de conducción o fascículo arcuatus, va a producir un tipo de afasia que es la afasia de conducción, que consiste en que el paciente comprende perfectamente, sin embargo no puede expresarse. ¿Por qué? Porque no hay una conexión adecuada entre el área sensorial con el área motora. Por consiguiente, se va a expresar, sí, pero en una forma incomprensible. El paciente pues tiene en esta tercera forma de afasia la imposibilidad de repetirnos, porque tiene una afasia que, repito, es la afasia de conducción.
Pasamos después de la conciencia, el estado mental, el lenguaje, entre otros aspectos, a los pares craneales. Y creo que los pares craneales son desde la exploración del olfatorio, pasando por el nervio óptico, los oculomotores, tercero, cuarto y sexto, el quinto que es fundamentalmente sensitivo, teniendo un componente motor para la masticación. Pasamos por el, ya no es esto, por el tercero, es el que permite que el párpado esté en una posición adecuada, permite que la pupila también, porque hay la fibra de Hubble alrededor de ese tercer par, esté normal. Una lesión va a producir una miosis, por ejemplo, y de otro lado, la función motora del lóculo motor del tercer par va a permitir llevar el globo ocular hacia adentro. Por consiguiente, uno rápidamente por ectoscopía puede saber si cuando me mira el paciente observo que el globo ocular, ya sea derecho o izquierdo, está estrábico hacia afuera, entonces yo tengo ya, y si tengo un párpado caído, tengo una lesión del tercer par. El sexto par, como ustedes saben, es un par bastante, diríamos, en cuanto a su longitud extendido. Sale, emerge por detrás de los tubérculos cuadrigéminos y va a inervar a un músculo que es el recto externo. Nos va a permitir la excursión del globo ocular hacia afuera. Por consiguiente, una lesión del recto externo va a hacer que el globo ocular esté dirigido hacia adentro. Y de otro lado tenemos tercero y el cuarto par se llama también el nervio patético. ¿Por qué? Porque el paciente cuando uno lo observa, los dos globos oculares están dirigidos hacia abajo y hacia adentro. Eso es lo que se llama la mirada patética. Mencioné algo anteriormente del quinto par, que es fundamentalmente la exploración de la sensibilidad, la rama oftálmica, la rama maxilar superior, la rama maxilar inferior. No dejen de hacer que el paciente mastique, porque es la función de los maceteros, también una de las inherencias al quinto par craneal. Luego pasamos al facial. El séptimo par craneal tiene dos funciones fundamentales. Es la musculatura facial de la cara. Hoy por hoy estamos observando, y todos los años hemos observado, la parálisis frigoré, que se denominó inicialmente en Francia así, porque ocurría coincidentemente porque los pacientes o las personas abrían una de las puertas del refrigerador y se producía después una parálisis facial. Hoy por hoy esto ya no está considerado así. La parálisis de Bell, un británico de Charles Bell, pues hoy por hoy sabemos, y muchos de ustedes probablemente hayan visto pacientes que tienen parálisis facial. La lesión está en el nervio facial y se considera de que al parecer habría ciertos virus de que no necesariamente tienen que ser el herpes zóster, tiene que ser otro tipo de virus, herpes simple puede ser también, y que se produce una lesión en donde no puede elevar la ceja, no puede arrugar la frente, no puede cerrar el ojo y la boquita está tirada hacia el lado contralateral de la parálisis facial de Bell. Esto es como un ejemplo de la semiología del séptimo par craneal. No dejen de preguntarle al paciente si es que la gustación, si él cuando se alimenta puede identificar los sabores. Por cierto que para ello tienen ustedes que explorar, porque el paciente tiene que estar con la lengua protruida y no introducirla porque si no están explorando el otro lado. Y bien, del séptimo par facial, de acuerdo, pasamos al octavo par craneal. El octavo par craneal tiene dos componentes, que es la función auditiva a través del aparato coclear y la función del equilibrio. Sin embargo, quiero poner un ejemplo porque estoy observando con mucha frecuencia, inclusive en miembros de mi familia lo estoy observando, la patología que hasta ahora se desconoce verdaderamente cuál es la etiología de una enfermedad que Menier, un francés, describió. La enfermedad de Menier pues se da generalmente alrededor de los 40 o 50 años de edad, en otros puede ser un poquito más tardío, y el paciente se queja de que tiene un estado de que por momentos tiene zumbido, lo que llamamos tinnitus. Puede ser en el lado derecho o en el lado izquierdo. Y luego dice que ha perdido el equilibrio y se ha caído. ¿Por qué? Lo primero que he observado es de que todo gira, es decir, tiene vértigo y en ese momento entra en ataxia y se cae. Entonces,
y luego logra recuperarse. No hay pérdida de la conciencia, quiero que se entienda bien. En esta enfermedad no hay pérdida de la conciencia. El paciente no fallece por esta patología, pero sí, progresivamente va a quedar completamente sordo. No hay en este momento hasta ahora un tratamiento adecuado para la enfermedad de Meniere. Entonces el paciente, pero sí, lo que sí se preserva es el equilibrio, porque tenemos otros sistemas que van a incursionar en cuanto a esta función. Pues espero de que esto no lo olviden y siempre que tengan un paciente que le sabe, doctor o doctora, ustedes llegarán a esa condición. Siempre pregunte cuando le dicen, doctor, ¿sabe? Me da mareos y me he caído varias veces. Pregúntele siempre, ¿a qué le llama usted mareo? Si él le dice que de un momento a otro giran las cosas, se llama vértigo, que pierde el estado de equilibrio y se puede lateralizar a la derecha o a la izquierda. Es el síndrome vestibular. Y ustedes ya están enterados de esta condición, le preguntan, dígame, ¿usted está teniendo algunas molestias auditivas? Sí, le va a decir, a ver, siente como un zumbidito, se llama tinnitus. Entonces, la combinación semiológica del tinnitus más los episodios vestibulares con caídas dan cuenta de la descripción de lo que se denomina la enfermedad de Meniere. Pasamos entonces de este sistema cocleovestibular al glosofaringio. Como tal, gloso es lengua, faringe la región faríngea. ¿Qué nos permite el nervio glosofaringio? El nervio glosofaringio nos permite el tragar de un lado, nos permite la deglución. Es decir, que un paciente que tiene afectado el nervio glosofaringio va a tener disfagia fundamentalmente. Esa región también está innervada a la región laringea. Por consiguiente puede tener disfagia y también puede tener disfonía, es decir, distorsión de la voz. Y de otro lado, dificultad para pasar el alimento. Entonces, eso es el glosofaringio. Hay una patología que al igual que la neuralgia del trigémino, hay la neuralgia glosofaringio. El paciente le va a decir que tan pronto intenta pasar su saliva nada más y comienza a tener un dolor que es intensísimo en la región orofaringia, que le impide pasar la saliva, que le impide alimentarse. Verán ustedes que en esa condición verdaderamente no, su calidad de vida del paciente es verdaderamente delicada. El tratamiento es el mismo que se emplea para la neuralgia del trigémino. Es decir, el empleo, antes se empleaba la carbamazepina, hoy por hoy se está empleando la pregabalina. Gradualmente se va a instalar, hay dosaje de 75 miligramos cada 12 horas, como que hay de 150 miligramos. Sin embargo, a pesar de estos esquemas terapéuticos, debo decirles que tienen que tener mucha paciencia porque el paciente, si nos ponemos en su lugar, está incapacitado de tragar, de alimentarse adecuadamente y a pesar de estar con medicación, es decir, con esquema terapéutico, el paciente ya tiene cierta alteración en su calidad de vida. Luego del glosofaringio tenemos pues un vago. Sobre ello creo que no necesito abundar mucho en detalles con respecto a este décimo par craneal, pero sí unas cuantas palabras para los dos últimos pares craneales. El accesorio del espinal, el 11 par craneal, se encarga del movimiento lateral del cuello, de elevar el hombro, es decir, inerva al esternocleidomastoideo y al trapecio. Es sencillo, creo, para ustedes darse cuenta cuando un paciente tiene una alteración de un décimo par craneal, es decir, del 11 par craneal. Finalmente tenemos el hipogloso, que es el duodécimo par craneal. La lengua se mueve gracias al hipogloso. Fundamentalmente, cuando yo protruyo mi lengua en este momento que la estoy haciendo y la dirijo hacia adelante en forma correcta, los dos hipoglosos están funcionando adecuadamente. Es decir, el nervio hipogloso que finalmente va a llegar a los músculos que son estriados en la lengua. Entonces, una lesión del hipogloso va a provocar, si es del lado derecho, la acción del lado sano, es decir, del lado izquierdo. Por consiguiente, la punta de la lengua se dirigirá al mismo lado de la lesión.
Eso que quede bien claro. La lesión del núcleo del nervio del hipogloso permite de que la acción conjunta de los dos, la lengua salga en forma directa. Si hay lesión de uno de ellos, la lengua sale hacia el lado de la lesión. Si la lesión está en el lado derecho, va a salir hacia ese lado justamente porque el otro lado, la musculatura estriada de la lengua está completamente normal. Ahora, unos datos más agregados. Si la lesión no es el nervio, sino es el núcleo propiamente dicho del hipogloso, se va a observar atrofia lingual considerable del mismo lado, asociado a unos movimientos involuntarios que llamamos fasciculaciones. Pues. Esto es, la lesión del nervio no provoca hemiatrofia considerable ni fasciculaciones, sino es la lesión del núcleo. De esta manera hemos evaluado los pares craneales. Luego ya la función motora, creo que hemos tocado sobre ello, la coordinación. La coordinación son dos formas de coordinación que deben de evaluar en su paciente cuando ustedes están frente a él. La coordinación puede ser el hecho de que el paciente, por ejemplo, en este momento yo estoy hablando de una manera como si usted estuviera bajo efecto de la embriaguez. Y es que tengo una alteración a nivel del cerebelo. Y entonces el cerebelo es un órgano que participa fuertemente de la coordinación. Hoy por hoy se sabe que no solamente participa de la coordinación, sobre todo fina, sino que también participa de los estados afectivos y de la función cognitiva. Esto explicaría cómo es así que tenemos, sobre todo en la región asiática, espectáculos en donde se observa una coordinación pues tremenda en los trapecios. Y eso es gracias a un cerebelo que participa no solamente en la coordinación de miembros, sino en el aspecto cognitivo. Tenemos también grandes jugadores, hemos tenido. Yo soy de aquellos que aficiona por Edson Arantes do Nascimento. Era un hombre casi perfecto. Digo casi porque no hay perfección humana. Y era un hombre que saltaba 1,90 m. Tenía una coordinación tan rápida que él en realidad no se valía necesariamente del resto de los 10 jugadores, sino él fundamentalmente jugaba para los 10 jugadores. Y así él solo podía coger el balón y luego incursionar y adelantarse con una velocidad tremenda, driblear, llamamos nosotros en el argot futbolístico, llegar hasta la puerta del arco y colocar la pelota en el ángulo. Pues esto de Don Nascimento para mí es un espectáculo, no solamente porque lo he visto a él jugar acá en nuestro Perú, haciendo el doble salto con Héctor Chumpitas de nuestra selección peruana. Son pocos los que hacen esa condición. Entonces estoy hablando de la coordinación. Cuando ustedes exploran la coordinación, le piden, por ejemplo, al paciente que está en estado de reposo, que con el dedo índice se toque la punta de la nariz y luego que toque la punta de su dedo. Si lo hace en forma correcta, pues están ustedes evaluando al lóbulo anterior del hemisferio cerebeloso, del mismo lado. Igualmente, si el paciente está echadito y le dice levante la pierna, toque el talón a su rodilla y pase por su canilla, pues están explorando semiológicamente en forma invertida porque hay un homúnculo de perfil también en el cerebelo. Es decir, debe ser un movimiento uniforme, homogéneo, no debe haber descomposición de movimiento. Si hay descomposición de movimiento, tanto en las pruebas de índice nariz o del talón rodilla, ya pueden ustedes decir el paciente probablemente tiene una alteración a nivel del lóbulo anterior del hemisferio cerebeloso. Y la coordinación más fina, que es aquella que nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando escribimos, aunque ya ahora con la tecnología que no se la puede tener, pocos escriben en realidad. Si yo hago esa prueba, muchos me van a parecer que estuvieran afectados, cuando no es así. Pero si son muy hábiles, por ejemplo, para utilizar un celular y con los dedos de las manos, lo hace mucho más rápido que el que habla. Que en ese sentido, no estamos hablando de patología, sino de habilidades que se van aprendiendo. Yo estoy completamente seguro que ustedes para todo este tipo de actividad que tenemos el día de hoy, que iniciamos,
una de las tres clases que me corresponde, están empleando su función cognitiva, están empleando su función emocional cuando hablo de la región hipocámpica y se sienten emocionados cuando, a pesar que no me ven necesariamente en todo el amplio sentido de la palabra, pues llego a través de mi lenguaje. Trato de que mi lenguaje sea un lenguaje cálido, que no sea un lenguaje chocante y espero que se encuentren los 27 alumnos. No he pasado lista, no necesito pasar lista, porque estará en su conciencia si usted asistió o no asistió a esta primera clase. Y bien, la coordinación pues continúa en ese sentido con las pruebas índice, nariz y talón rodilla. Si ustedes lo hacen caminar al paciente y el paciente se va de un lado para otro, en zigzag tendrá una ataxia vermiana, ataxia del vermis cerebeloso. Es decir, forma parte de la semiología ya del vermis, ya no es de la coordinación fina cuando hablé del lóbulo posterior del hemisferio cerebeloso que también participa en la función cognitiva. Bien, no creo que esté dejando. Yo cuando estoy hablando en este momento estoy empleando lógicamente mi cerebelo, estoy empleando mi función cognitiva también. Pasamos dentro del examen neurológico de la conciencia, el estado mental, lenguaje, pares craneales, función motora, coordinación, la sensibilidad. Creo que poco tengo que decir, que tienen que explorar en forma sistemática toda la región corporal, desde el trigémino hasta los segmentos tanto braquiales como crurales, el tacto, dolor, temperatura, propiocepción, sentido posicional. ¿No? Y de esa manera, tanto la sensibilidad superficial y profunda, ustedes se percatarán si está normal o no. Luego viene el comportamiento de los esfínteres. Los pacientes habían mencionado en la primera parte, cuando tienen un compromiso de la caudequina, no habrá control de esfínteres, habrá incontinencia esfinteriana. Entonces ya tienen ahí un dato aplicativo, diríamos que en la práctica se puede observar, sobre todo en aquellos que comprometen las raíces de L2 a S5. Pero hay también alteración de esfínteres cuando hay lesión de médula espinal. Y es en la médula espinal cuando se compromete la vía córtico-espinal. Ustedes controlan sus esfínteres en forma voluntaria, ¿de acuerdo? Y se pide un permiso, por ejemplo, para el acto de miccionar o el acto de defecar. Piden un permiso, ¿de acuerdo? Claro que en este tipo de clases no necesitan pedir permiso, lo pueden hacer nomás, y aunque yo no me dé cuenta, bueno, pero el hecho es de que en lo natural y normal, una persona controla normalmente sus esfínteres y sabe en qué momento lo hace, gracias al control motor voluntario que también implica el esfínter vesical como el esfínter anal. Entonces ahí tenemos ejemplos semiológicos del control de los esfínteres. Y ya mencioné cómo una persona puede tener incontinencia completa cuando hay compromiso de la cauda-equina. Y bien, los reflejos tienen que ser bien aprendidos, forma parte ya de los 6 aspectos, quizás 5 nada más. Tienen el reflejo coracobraquial, el reflejo bicipital, el reflejo tricipital, el estilo radial, el cúbito pronador, el reflejo patelar, el reflejo aquiliano. Esos son los reflejos osteotendinosos. Los reflejos cutáneos dominales también tienen importancia. Con un borde romo de un objeto, ustedes pueden hacer pasar de afuera hacia adentro la región umbilical, por encima de la región umbilical, y estar examinando ustedes T9. Si es a nivel umbilical, esté 10, y si es por debajo, esté 11. ¿Qué se observa? Lo normal en una persona que no está lógicamente obesa, ¿de acuerdo? Porque a veces ese tejido graso no permite, evidentemente, que se obtenga reflejos completamente, diríamos, ilustrativos, ¿no? El T9, T10 y T11. Entonces hemos tocado por los reflejos cutáneos abdominales. Ya mencioné algunos de los patológicos, sobre todo cuando se trataba de la vía motora, que es el signo de Babinski, el signo de Hoffman. Pero no olviden que estamos explorando todo tipo de signos patológicos. Y en la cara tenemos, por ejemplo, el percutir más de 15 veces a nivel internasal
o intercejas, por llamar el reflejo gravelar, en el 15º contacto que se tiene con el martillo de reflejo debe de quedar abolido, ya no debe haber respuesta. Si eso persiste, eso es un signo muy precoz, les digo, en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, en donde el reflejo gravelar es inagotable. Luego pasamos en sentido retrocaudal a la boquita. Y en la boquita uno puede percutir los labios. Y si los labios se protruyen espontáneamente, no voluntariamente, yo tengo un reflejo de hociqueo. El reflejo de hociqueo, que en forma complementaria, si paso yo con borde romo por la comisura labial y la comisura labial se dirige hacia donde yo estoy estimulando, es un reflejo que se observa generalmente en el recién nacido. Esto me indicaría, son signos que están dentro del marco del contexto de la enfermedad demencial. En la demencia, sobre todo prefrontales, porque la demencia temporoparieto-occipital implica la enfermedad de Alzheimer. La demencia frontal, lobar de Pick, estos signos son precoces y se tienen que examinar. Repito, el reflejo de hociqueo, el reflejo de succión. Bueno, algo mencioné sobre, después de los reflejos patológicos, de la función del lenguaje, pero también hay que explorar la praxis ideatoria, bucofacial, así como la función gnóstica. Y bueno, más que esos hallazgos de que implica lesiones circunscritas en ciertos lugares del encéfalo, es la exploración de las meninges. Tenemos mucha enfermedad infecciosa y por consiguiente puede haber leptomeningitis cervicales como es en la tuberculosis meningia. Puede ser la leptomeningitis aguda, ¿no? Que no solamente toma la base del cerebro, sino la convexidad del hemisferio. Es decir, cuando usted explore un paciente que se queja de dolor, está en una postura con el cuello hiperextendido y las rodillas flexionadas, es la postura meningia. Estoy terminando la exploración neurológica, estoy prácticamente terminándola con la exploración del síndrome meningio. El síndrome meningio consiste en que el paciente tiene dolor. ¿Dónde? En el cuello. Y también, ¿por qué no? Porque esa irritación e inflamación de las leptomeninges va también por la médula espinal hasta las regiones terminales. Por consiguiente, si ustedes estiran en una postura del miembro inferior que está en ángulo recto y estiran cogiendo con la mano del talón y le estiran y genera dolor, es el signo de Kernig. Entonces tenemos dos signos. La rigidez de nuca es dentro del síndrome meningio es uno, que es leptomeningitis cervical, y el signo de Kernig, que es la extensión de la rodilla. Pero no solamente hay síndrome meningio por enfermedades infecciosas, llámense tuberculosis, llámense streptococcus pneumoniae, llámense monovirus influenza, sino que también el sangrado, una persona que tiene un dolor de cabeza intenso, aun cuando no haya perdido la conciencia y se queje de dolor, piensen que puede haber sangrado basal, es decir, que ha habido una discreta ruptura de un aneurisma, que como saben es una patología congénita, y por consiguiente se explica así que el paciente se encuentra en esa condición, desencadenado generalmente por efecto de los esfuerzos. Hay pacientes hay personas que han fallecido justamente en esta condición por hemorragia subaracnoidea, por ruptura de aneurisma, que generalmente se encuentran ubicados en la base del cerebro. Y finalmente algo que quiero terminar esta primera clase insistiendo mucho. Hoy por hoy, en la enseñanza médica, prácticamente se ha fraccionado y el fondo de ojo es inherente a todo médico general. Yo me he formado con profesionales en donde no había todavía especialidades. Progresivamente han ido apareciendo las numerosas especialidades. Pero sepan ustedes que antes nosotros enseñábamos, les hablo de los años 1979-80, todo estudiante de medicina salía semiológicamente, no esperábamos todavía la clínica, les enseñábamos el fondo del ojo, es decir, la visualización
de lo que acá ustedes observan, por ejemplo, en esta transparencia. Y eso es de una de mis pacientes. Observe ustedes un fondo de ojo normal. Para esto, a veces es necesario dilatar la pupila. Se emplea la tropicamida para evitar el aumento de la presión intraocular y dejar ciego al paciente. Antes, cuando se empleaba no la tropicamida, se empleaba pilocarpina, por ejemplo, entonces se producía un estado de glaucoma, el aumento de la presión ocular y el paciente se quedaba ciego. Hoy se emplea la tropicamida que permite en unos 10 minutos aproximadamente, 10 a 15, la dilatación de la pupila. Y de esa manera se puede visualizar. ¿Qué cosas debemos visualizar en un fondo de ojo normal? Observen ustedes que en la región central se observa una imagen casi circular, con la parte central un tanto blanquecina, que es el lugar por el cual emergen vasos, tanto arteria como vena. ¿Cómo diferencio yo ahí si ese nervio está normal o no? Porque tiene los bordes nítidos, los bordes están precisos. Luego la parte pálida implica, es normal, es el lugar por el cual emerge, digamos, se emerge el mismo nervio con los vasos. Y en los vasos ahora ustedes pueden observar que tienen los que son más oscuros y más gruesos, son las venas y los más delgados son las arterias. La relación normal entre una arteria y una vena es 2 a 3. Eso es lo normal. El disco óptico, en resumen, debe ser de borde nítido, preciso. Se puede observar a veces también, ustedes pueden detenerse en la vena y se puede observar hasta el pulso venoso. Al igual cuando uno palpa el pulso pedio, por ejemplo, en el dorso del pie, o el pulso a nivel radial, de acuerdo al pulso carotidio. Yo puedo observar, no palpar, sí, pero observar si es que hay pulso venoso. Y esto me indicaría que eso es normal. Ahora observen ustedes, los invito a que en esta transparencia se ubiquen hacia la parte lateral donde ven una zona un poquito oscura, y esa es la región macular. Hay una patología que se observa generalmente en las personas de edad avanzada, que es la maculopatía distrófica. Y hay una serie de enfermedades también que afectan a la mácula, como afectan a la retina, que ya viene a ser la parte de en esta transparencia que observan ustedes, donde no observan ahí imágenes parecidas blanquecinas, como se puede observar en personas que son diabéticas, exudados blanquecinos, ¿de acuerdo? O bien exudados de otras patologías que son infecciosas. Este es pues un fondo de ojo normal. Si el paciente tuviera dolor de cabeza, tiene náusea, tiene vómito, ¿de acuerdo? Y sobre todo cuando hace un poco de aumento de valsalva, no hay duda que sí, bajo el punto de vista semiológico, es muy probable, y por cierto que su estado de conciencia puede estar perturbado, el paciente estaría probablemente en el estado semiológico ser portador de hipertensión intracraneal o endocraniana. Entonces podemos ver ahí el fondo de ojo en un paciente, como observen ustedes, si comparan con la transparencia anterior, ya no tenemos a un nervio óptico nítido, está edematizado, está con edema de la papila, está hinchado. Y de otro lado, se observa que la relación arterio-vena no es 2-3 ya, sino prácticamente se ha invertido o están casi por igual. Se observan arterias completamente delgadas y sí, en el borde externo de esta visualización, de este fondo de ojo, además del edema de papila, se observa la hemorragia papilar. Bueno, quiero decirles pues de que esperemos en algún momento tener esta oportunidad de pasar esta condición tan crítica que está produciendo un menoscabo, no solamente en los bolsillos de las personas, de los más pudientes, ellos no, ellos se largan de acá, de nuestro Perú, se van a otros lugares, pero yo no sé qué, la verdad, si ellos son más felices que nosotros. Nosotros seguimos, miren, haciendo virtualismo, pero si ponemos toda nuestra región prefrontal, si ponemos nosotros nuestra región hipocámbica, si aquel que es creyente pone, que le digo, su fuente de inspiración en querer aprender cada día más, a pesar que no los tengo cerca,
Créanme, tengo un tremendo vacío, por cierto. Ayer conversé con su delegada y me sentía alegre y le pregunté cómo se encontraba, de acuerdo, creo que es mayorí, ¿sí? Y bueno, y le dije cómo iba a ser este llamado cursillo, que consideré de que ya lo he hecho en los dos anteriores momentos en que se ha enseñado mediante el virtualismo este tipo de clase, que la hemos terminado el día de hoy. Bueno, decirles de que esperemos pues que todo esto pase y llegaremos a conocernos. Aunque uno, si se hace de propósito, ustedes quedan invitados a conocer mi casa y consultorio, donde yo atiendo personalizadamente porque tengo conceptos que me permiten decir cuándo estoy en una buena condición. Créame, he visto miles de pacientes, pacientes afectados por la enfermedad tuberculosa. Ocupamos el primer lugar en el mundo en la tuberculosis. Y producto de ello hemos tenido, obviamente, también ciertos homenajes al obtener premios Ruseles. Y de otro lado, también hemos formado en el Hospital Nacional 2 de Mayo, hemos formado todo un departamento que está a cargo del doctor Ticona, el Departamento de Enfermedades Infecciosas. Y pues he estado yo en contacto con ellos, tanto el paciente con VIH, con SIDA y con agentes oportunistas, y nunca utilicé una máscara. Por consiguiente, esto explica la condición mediante la cual yo atiendo acá en mi consultorio y no me estoy haciendo propaganda televisiva ni a través de esta clase virtual, sino la explicación por qué. Quizás ustedes se enteren de que acá en Girón Moquegua 3655 San Martín de Porres, Lima, Perú, este hombre profesional natural de Cajamarca, Celendín, les acaba de dictar una clase virtual y me siento contento. Si se ha comprendido en buena hora, creo que se ha comprendido, pero que toda clase debe producir motivaciones. Si hay alguna motivación para efecto de hacer preguntas o bien algún comentario, pues quedan en el uso de la palabra y los escucho. Eso es todo lo que les podría de mi parte en esta primera clase ofrecer. He terminado y estoy esperando si hay alguna pregunta o algún comentario que es bienvenido, siendo exactamente 10:10. Muy bien, gracias por haberme escuchado y los espero. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Buenos días, doctor. Sí, usted mencionó sobre la enfermedad de Menier y mencionó que eran pacientes, que era generalmente entre los 40 y 50 años. Pero yo estaba leyendo y encontré que eran personas jóvenes. ¿Me podría explicar un poco más de esto, por favor? Perdone, a ver, más despacito. Ah, Su ya. pregunta es sobre le he entendido. Su pregunta es Sobre sobre la enfermedad la de edad de Menier. Menier. Ajá. Esta se puede presentar, le digo, me parece de que tras de esto hay un patrón genético penetrante. Y le hablo con experiencia propia en mi familia, ¿sí? Como en otros pacientes que he visto. En mi padre, que falleció a los 98 años de edad, fue gran amigo del maestro, el doctor Raúl Geri, que sabe usted, es todo un hombre que de entrega a la educación y a la enseñanza médica, el hombre de los 101 años, nacido en Ayacucho, formado en Londres, y que con él conversamos cada 15 días. De acuerdo, mi padre que tenía 98 años, empezaron sus crisis de zumbido de oídos y sus crisis vestibulares de la enfermedad de Menier tardíamente, a los 70 años de edad. Pero asimismo, tengo yo familia. Uno de ellos es neurólogo. No le voy a decir, pero él enseña en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Tiene menos edad que yo. Y empezó esto aproximadamente cuando él tendría 50 años de edad. Y fue el curso mucho más grave, más rápido. Del tinnitus se pasó prácticamente a episodios vestibulares con caídas y finalmente se quedó sordo. Ya no tiene crisis vestibulares,
y le han tenido que hacer implantes con aparatos que han sido traídos desde los Estados Unidos de Norteamérica, ¿de acuerdo? Y él tiene una edad que no está pasando de los 60 años de edad. Tengo un hermano, ¿de acuerdo?, que tiene 45 años de edad y él ya ha empezado hace 3, 5 años más o menos con el tinnitus y hoy está prácticamente sordo, solamente escucha por el oído derecho y ya no tiene crisis vestibulares. Eso es lo que le puedo decir de que todavía falta una mayor investigación. Lo que sí es cierto, si alguien le va a decir de que alguien tiene enfermedad de Meniere en un infante, eso no es cierto, definitivamente. O un jovencito de 25 años, tampoco es cierto. Eso es lo que le puedo yo intercambiar como idea de la experiencia que tengo. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, les agradezco por la atención que me han prestado y de acá será ya hasta el día viernes 11 de diciembre a horas 9 en punto. Doy porque todos han estado presentes. ¿Todos están presentes? Sí, sí, Sí. doctor. Bien. Todos somos 27 y con usted más somos 28. Gracias. Bueno, viva la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos. Digan viva. 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 ¿Qué es eso? Viva. 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 Todos tiene que sonar eso. No hay que la científica del sur es mejor que la nuestra, pues. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias y continúen con este día martes, que sea bonito. Si hay clases, no falten a sus clases, ¿de acuerdo? Y que se mantengan ustedes y sus familias en un buen estado de salud. Un abrazo para todos ustedes, con mucha calidez. Hasta cualquier momento, hasta el próximo día, viernes 11 de diciembre. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor.